Hola a todos, yo soy María Paz de la Cruz y este es un nuevo programa de Derechos en Voz Alta, un espacio de Amnistía Internacional para conversar y educar sobre derechos humanos. Como se sabe, en pleno 2025, en Perú las instituciones todavía creen que las parejas del mismo sexo no tienen derecho a amar, a ser protegidas y a formar una familia. Para conversar sobre el matrimonio igualitario y la discriminación que enfrentan las parejas del mismo sexo, hoy estamos con dos parejas de esposas. Estamos aquí con Dayana Delgado y Graciela Tiburcio, dos peruanas que en el 2023 tuvieron que viajar a Argentina para casarse. Dayana, Graciela, bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, María Paz. Gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, casarse es una decisión muy importante, ¿no? Cuéntenos cómo fue ese momento en el que dijeron sí, ella es, y decidieron pedirse matrimonio. ¿Cómo fue? Sí, en realidad yo creo que nos pasó como a cualquier pareja, ¿no? Fluyó de una manera muy natural. Vas teniendo a alguien a tu lado con quien puedes construir una vida, te vas dando cuenta que hay proyectos de vida en común también. Entonces, para nosotras creo que fue como cualquier pareja en realidad, de una manera muy natural. Creo que un día de pronto te levantas y te das cuenta de que ahí quieres permanecer, ¿no? Que es alguien con quien puedes construir una vida, alguien con quien sientes también que es alguien que, por ejemplo, te apoya también en tus proyectos personales, que te ayuda a crecer, no solo a nivel profesional, por ejemplo, sino también a nivel personal en todo sentido, ¿no? Entonces, creo que para nosotras, repito, como cualquier pareja, fue un paso muy natural de dar, ¿no? Sí. ¿Estuvieron mucho tiempo juntas antes de la decisión de casarse? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se convirtieron en pareja? ¿Cómo fue esa pedida también? Dayana y yo nos conocemos desde hace más de 10 años, un poco más de 10 años, ¿no? Desde la universidad en realidad. Ambas estudiamos periodismo y coincidimos por ahí en algunas clases, pero no habíamos tenido la oportunidad en esa época de compartir más espacios, ¿no? Sin embargo, en ese momento sí nos veíamos de casualidad una vez al año. Había un momento en el año en el que coincidíamos de repente en alguna marcha, porque ambas somos activistas feministas también, entonces desde jóvenes estuvimos involucradas en los movimientos de derechos humanos y por ahí de repente coincidíamos en el mar de gente, en alguna movilización o en algún plantón o quizá en algún taller o de repente caminando por la calle y nos cruzábamos en el centro de Lima, ¿no? Entonces son esos momentos anecdóticos que en ese momento tú no les das relevancia, pero ahora pensando en nuestra historia compartida decimos qué curioso que la vida nos haya dado esas coincidencias de vernos al menos una vez al año y saludarnos como hola, ¿cómo estás? Y nada más, ¿no? De hecho, recién fue en el 2019 que en ese año comenzaron a salir varias denuncias contra docentes de nuestra antigua universidad. Para eso ambas ya las dos éramos egresadas, pero comenzaron a salir denuncias contra los docentes por acoso sexual hacia las alumnas de la universidad, ¿no? Y bueno, en ese momento las dos todavía teníamos ciertas compañeras que también son activistas feministas que estaban en la universidad y nos contactaron un poco para pedir apoyo de difusión. Yo trabajaba también en un medio de comunicación en ese momento, entonces me encargué de cubrir y organizamos un plantón frente a la universidad y ahí nos volvimos a encontrar, ¿no? Y fue bonito porque fue reencontrarnos en realidad como amigas, compas de lucha, ¿no? Y conocernos en esta nueva etapa. Recién en el 2020, de hecho durante la pandemia, fue que ya comenzamos a vincularnos un poco más, pero este vínculo fue construyéndose a través de somos compañeras de la misma lucha, ¿no? O sea, había mucho ideal compartido sobre cuál es el futuro que queremos, cuáles son las luchas que defendemos, cuáles son los derechos que todavía sentimos que nos están negando y creo que a partir de eso, o sea, el feminismo es como nos hizo surgir también un poco el amor, el sentimiento, y es bonito porque te das cuenta que a veces te dicen tienes que luchar, por ejemplo, por amor, esa idea que te venden, pero en realidad por el amor cuando realmente es esa persona que quiere estar contigo, que te complementa al 100%, nada es difícil, o sea, no necesitas luchar en realidad porque esa relación surja porque se sostiene por sí solo, ¿no? Y es algo que yo al menos siento eso con Dayana, o sea, cualquier proyecto que quiera, sé que Dayana me va a apoyar, cualquier meta que ella se ponga, me va a dar gusto apoyarla a mí, ¿no?
y sentir que vas a la par construyendo ese sueño individual y a la vez conjunto es bonito y hace que el amor sea muy fácil y sencillo, ¿no? Y creo que al final ese es el amor feminista que todas nosotras merecemos, ¿no? Claro. Y al menos yo soy feliz de haberlo podido encontrar con Dayana. Sí. Me encanta cómo lo cuentas. Claro, a nivel romántico o afectivo, el amor no es una lucha, pero en el caso de ustedes el amor sí es una lucha, ¿no? Porque finalmente vivimos en un país que vulnera los derechos de las parejas del mismo sexo al negarles el matrimonio igualitario. Y fue justamente por eso que tuvieron que viajar a Argentina para casarse, ¿no? ¿Por qué decidieron Argentina? ¿Fue un trámite muy complicado? ¿Nos pueden contar un poco más? Sí, en realidad decidimos Argentina porque habíamos investigado un poco que el trámite está la figura del matrimonio de tránsito, entonces que era bastante fácil de poder llevar para personas que tenían muy poco tiempo de viaje, ¿no? Muy poco tiempo para poder permanecer en el país y hacer el trámite del matrimonio. Entonces optamos por Argentina por esa figura. Realmente nos sorprendió mucho lo fácil, que fue muy fácil la atención, ¿no? En el registro civil de Buenos Aires. Fue muy amable, muy humana y fue gratuito. En realidad, nosotras como extranjeras no tuvimos que hacer ningún pago más allá de una escribana, una notaria, para que pueda ella hacer un documento, un acta, ¿no? que señale nuestras voluntades de casarnos. Pero en el registro civil realmente fue todo muy sencillo. Y fuimos un día lunes, ¿no? Fuimos un día lunes temprano y nos confirmaron la fecha para 3 o 4 días después. O sea, en el mismo viaje. Sí. En el mismo viaje, en realidad fue en el mismo viaje y viajamos solas. De hecho, no pudimos viajar con nuestras familias porque igual eso acarreaba, digamos, un costo un poco más grande del que podíamos en ese momento pagar. Entonces viajamos solas, hicimos muchos amigos por allá y a cualquier persona que nos cruzábamos la invitábamos para que se sume a nuestro matrimonio civil de ese día. Y bueno, fue un poco la decisión que nos motivó a ir por Argentina, fue eso, era muy fácil de llevar a cabo, ¿no? Fue muy emocionante también estar en el espacio con la jueza que nos casó, dijo palabras muy bonitas sobre la lucha LGTB en Argentina, que si estábamos ahí celebrando este matrimonio también era fruto y producto del trabajo de las colectivas, ¿no? de Argentina, ¿no? Entonces fue en realidad bastante sencillo por ese lado, ¿no? Justo mencionas que viajaron solas, ¿no? Y que si bien casarse es como muy emocionante en realidad, creo que de repente pueden haber situaciones dolorosas por casarse en un país que no es el suyo, ¿no? No sé si pueden profundizar un poco más sobre eso. Sí, de hecho, un poco para hacer la cronología, nosotras ya habíamos conversado, en la convivencia diaria a veces sale el tema de, oye, y cuando nos casemos, es algo muy natural que sale en todas las parejas, ¿no? Y si a veces damos detalles sobre cómo es de repente nuestro día a día o incluso eso del amor romántico, es bastante valioso e importante porque a veces he escuchado comentarios de personas homófobas, ¿no? Que piensan de que por ahí las personas LGBTI somos como entes extraños, extraterrestres, que no sentimos, llamamos como cualquier otra en realidad, ¿no? Entonces en esa convivencia diaria que ya teníamos fue surgiendo oye, y si nos casamos sería bonito formalizar esto de manera legal, ¿no? Que era algo que también nuestras familias nos pedían. Nosotras tenemos la suerte de que nuestras familias, nuestras mamás, papás nos apoyen, ¿no? En el caso de los hermanos de Dayana también, mi abuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, contar con ese respaldo familiar de por sí ya es una ventaja a comparación de muchas otras personas que no tienen eso, no tienen esa red de soporte, ¿no? Y eran nuestras familias también nos pedían, oye, ¿cuándo se casan, no? Las bromas que siempre hacen cuando ya ven una pareja sólida, ¿no? Claro. Y bueno, un día Dayana me pidió matrimonio, ¿no? Fue bastante sorpresivo en la intimidad de nuestro hogar, en nuestra casa, ¿no? Y desde que me pidió el matrimonio, que fue en el 2022, hasta el 2023 pasó un año para poder viajar a Argentina, ¿no? Y para realmente cuando ya teníamos la pedida de mano formal dijimos, bueno, ¿y ahora cómo concretamos esto? ¿No? O sea, porque acá no se puede. Entonces, ¿a dónde hay que ir? Y para esto ya habíamos conocido a otras personas, a otras compañeras activistas que habían viajado a otros países para poder casarse, ¿no? Por ahí había una pareja de personas trans que había viajado a Chile, otros se habían casado en México, entonces por ahí fuimos como que escarbando un poco para ver por qué habían elegido esos países, ¿no? Y cuál podía acomodarse más a nosotras.
Y lo que vimos fue, también por experiencias de compañeras, es que Argentina te presentaba el trámite más amigable y sencillo para las personas del extranjero, ¿no? Porque tienen esta figura de matrimonio de tránsito. En realidad, cualquier persona va, heterosexual o no heterosexual, y se puede casar en Argentina estando ahí, ¿no? Y lo único que te piden es el trámite con la escribana, que es la notaria de allá. Es un documento particular, y la notaria lo que hace es te escribe una carta que le dice al registro civil: por favor, a esta pareja cásela antes de su fecha de retorno, para que te den prioridad, ¿no? Entonces, en realidad fue un trámite así bastante sencillo, y ese fue el único pago que tuvimos que hacer porque era un trámite particular, pero al mismo registro civil no le tuvimos que pagar ni un peso, nada, ni un sol incluso, ¿no? En cambio aquí, por ejemplo, en Perú, para casarte por civil, una pareja heterosexual igual tiene que hacer un pago, ¿no? Pero allá no. Si te casas en el mismo registro civil, ¿no? Y sí, les recuerdo bien emotivo el discurso de la jueza, que en ese momento hablamos de un Buenos Aires antes de Milei, ¿no? Entonces también había mucha tensión de qué va a pasar si gana Milei, claro, los derechos allá, ¿no? Entonces hizo una reflexión muy bonita sobre cómo estos derechos se han ganado y cómo estos derechos hay que seguirlos defendiendo, no solo por el país, sino también por quienes aún no tenemos derechos en nuestros países. Claro, adelantándose a lo que venía. Claro, ¿no? Y tenemos que ir. Y fue una ceremonia bien emotiva en muchos sentidos, porque uno, como dijo Daya, no teníamos la presencia de nuestra familia. Fue muy doloroso eso, porque... Además siendo personas que las apoyan, sí, ¿no? Que nos apoyaban. Por ejemplo, tuvimos que hacer... dijimos, vamos a transmitirlo en vivo en un evento privado por Facebook para nuestras familias, para que se conecten, y en ese momento nos falló la conexión. Entonces dijimos, resolvemos, y una amiga que estaba ahí nos grabó y luego lo enviamos, ¿no? El video. Pero el hecho de no tener ahí el abrazo, por ejemplo, de la mamá, del papá, en el caso de Daya, de sus hermanos o de su hermana, que compartan la felicidad y compartan y celebren tu amor, es un vacío que, por ejemplo, hasta ahora siempre va a quedar, ¿no? Porque no hemos podido, ese momento tan importante en el que tú ves legalmente consolidada tu familia, que quieres compartirlo con las personas que también te aman y aman tu unión, a nosotros nos lo negó un país. Un país que también queremos, que es Perú, ¿no? Porque hemos nacido acá, hemos crecido acá, hacemos nuestra vida profesional aquí y aportamos también para que este país siga mejorando, ¿no? Como ciudadanas. Pero a pesar de todo eso, este país que nos vio nacer y nos sigue viendo crecer, nos niega ese momento de felicidad que nunca más lo vamos a poder repetir. Totalmente. Porque incluso si en el futuro aprueban el matrimonio igualitario y hacemos, o si nos reconocen el matrimonio acá, nunca va a ser ese momento primero en el que decimos, sí acepto. Además, como parejas de mujeres se han enfrentado a otro tipo de situaciones de discriminación o situaciones dolorosas. Sí, en realidad creo que lo que nos pasa a todas las personas de la comunidad LGTBI, ¿no? Miradas que es desde lo más básico, ¿no? Algunas miradas en la calle, en algún momento hemos recibido también acoso en la calle por andar de la mano, por ejemplo. Desde esas cosas hasta las más, digamos que graves, que representan en realidad la vulneración de nuestros derechos, ¿no? Por ejemplo, nosotras como esposas tenemos un patrimonio, tenemos una propiedad, ¿no? Tenemos seguros incluso, que no podemos vincular como esposas, ¿no? Entonces, yo creo que la discriminación más grande a la que nos enfrentamos es la vulneración de nuestros derechos, que no se nos trate igual ante la ley, ¿no? Finalmente, porque esperemos que esto no pase, ¿no? Pero imagínate, Graciela no está o yo no estoy, nada reconoce a Graciela como parte de mi patrimonio, como tal, ¿no? Entonces, hay una ausencia que a Graciela, por ejemplo, o a mí nos podría dejar en total vulnerabilidad, ¿no? Entonces, incluso hay una escala de discriminación también relacionada, por ejemplo, con la posibilidad de que podamos formar una familia, ¿no? O sea, nosotras, por ejemplo, sí queremos ser madres y de hecho sabemos que es bastante complejo, pero es más difícil aún porque sabemos que si tenemos una hija, un hijo aquí en Perú, no vamos a poder registrarle con nuestros apellidos, ¿no? Sí. Entonces, ya esta personita que llega al mundo, que llega a nuestra familia, va a sufrir también esa discriminación, ¿no? Entonces, en realidad son varias cosas que nos dejan en total vulneración, ¿no? Sí. Y justamente por eso me imagino es que han iniciado una lucha para el reconocimiento de su matrimonio en el Perú, ¿no? Ya es un proceso que lleva avanzando.
Cuéntenos un poquito qué pasos han realizado y en qué situación se encuentra este trámite. Lo que nosotras hicimos al llegar a Argentina fue llorar en el avión. Sí, de hecho. No, al volver. Al volver, Sí. sí, al volver a Argentina. De hecho, sí lloramos en el avión de regreso. Porque fueron muchos sentimientos encontrados. El sentirnos libre en un país extranjero, pero que nos trató con mucha más amabilidad y nos acogió mucho mejor que nuestro propio país de origen, ¿no? Y regresar a un país que sabes que por el hecho de existir te rechaza y que no te sientes libre al 100% en ningún momento, es doloroso. Pero también era un poco de alegría de, al menos vamos a estar con nuestra familia y vamos al menos a poder celebrar algo simbólico y pequeñito con las personas que sí nos aman y que nos apoyan, ¿no? Pero fue un momento muy de pensar incluso, ¿y si nos quedamos acá? Pero ¿cómo empezar de cero? Porque también es muy complicado, ¿no? Pero algo que ya habíamos hecho y que de hecho, incluso sin conversarlo, fue así como conexión mental, automático, Sí, dijimos, nos casamos y vamos a hacer los trámites legales en Perú para que se reconozca al menos. Queremos que sea un poco nuestro aporte, porque también es parte de nuestra lucha personal, ¿no? Nuestro aporte para que en el futuro otras parejas no tengan que estar batallando como nosotras, ¿no? Y llegamos a Perú y fue también un mar de cuestiones poder iniciar el trámite legal, ¿no? Primero porque pues nunca habíamos hecho ese trámite, ¿no? No sabíamos a quién acudir, cómo hacerlo, qué pasos teníamos que seguir, cómo argumentarlo, cuánto nos iba a costar, porque es una acción privada también, ¿no? Decíamos, wow, ¿cuánto dinero vamos a invertir acá, no? Claro. Y era evaluar, y en ese lapso de evaluar, intentar conciliar incluso también nuestros proyectos personales, ¿no? Se pasó un año y felizmente logramos contar en ese tiempo con el respaldo del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, que es la organización feminista que ahora nos está dando la asesoría legal y de hecho nos está dando el patrocinio para poder llevar esta demanda legal ante el Estado para que pueda inscribir nuestro matrimonio. Presentamos nuestra primera demanda en nuestro primer aniversario de bodas. Fue el 3 de mayo del 2024, sí, del año pasado. Y fue un momento íntimo en el sentido de que, bueno, fuimos nosotras, fuimos a la oficina del Poder Judicial con mi mamá, con tu hermana, ¿no? Que siempre nos apoyan ahí. Y lo que hicimos fue presentar un pedido para que por favor inscribieran nuestro matrimonio, para que ordenaran a RENIEC que inscribieran nuestro matrimonio. Y este es como un trámite legal, una acción legal que podrían hacerlo cualquier pareja, homosexual, de lesbianas o heterosexual, ¿no? Porque una vez que tú te casas en el extranjero, tienes creo que un periodo de 3 o 6 meses, no recuerdo la fecha exacta ahorita, para inscribir tu matrimonio en el país de origen. Pero si se te pasa esa fecha, ya tienes que ir por la vía del Poder Judicial. Ese es el trámite regular. Entonces dijimos, bueno, lo que nos aconsejó Flores, vamos a seguir esos pasos, que son los regulares. Bueno, ingresamos la demanda y hace poco nos comentaron de que en primera instancia ya lo habían rechazado. El juez argumentando, no recuerdo ahorita exactamente todos los argumentos, pero diciendo pues que como era una cuestión de derechos y como en el Código Civil, acá en Perú y en general los derechos de las personas, de los matrimonios LGBT no están reconocidos, entonces entendíamos que él no tenía como que mayor campo para tomar una decisión y dijo, mejor tienen que verlo por la vía constitucional, ¿no? Sí, creo recordar que lo que señalaba era que la Constitución reconoce solamente el matrimonio entre un hombre y una mujer. O sea, eso era explícitamente lo que decía. Se cogía de los instrumentos legales que tenemos ahora, que no reconoce las uniones más allá de las heterosexuales. Entonces fue un poco lavarse las manos también, pues, ¿no? Como no dice, yo no puedo legislar nada, a pesar de que hay tratados internacionales que hablan también sobre el reconocimiento de las familias LGBT, ¿no? Pero bueno, entonces ahora lo que estamos a la espera es las compañeras de Flora Tristán que nos siguen dando ese respaldo, están evaluando la nueva estrategia legal para poder continuar con esta lucha, ¿no? Que no solo es nuestra, sino que también en realidad es de todas las familias LGBT que tienen ahorita una desprotección por parte del país en el que viven, en el que aportan, en el que crecen y en el que incluso tienen hijes, ¿no? Claro. Porque hay varias familias con hijes y estos niños están desprotegidos del Estado, ¿no? También se les está vulnerando derechos. Sí. En realidad, toda mi solidaridad. Les agradezco mucho, Graciela y Dayana, por este espacio. Como lesbiana y madre de una familia maternal, además, celebro su valentía y su lucha, que espero que a mí también me abra el camino en algún momento.
Y nada, desde Amnistía la seguiremos acompañando en esta lucha. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, María Paz. Ahora estamos con Fabiola Arce y Gabriela Zabaleta, quienes también viajaron a Argentina en el 2023 para casarse. Ustedes tienen una historia de amor que ya he podido conocer un poco, que es como una serie de televisión, y en verdad quisiera que nos la compartan. De repente, Fabiola, tú puedes empezar por el principio, ¿no? Como cómo empieza esta historia entre ustedes y de qué manera se enamoraron. Sí, bueno, gracias por el espacio también. Nos conocimos por el activismo. Gabriela viene de una trayectoria de activismo por el matrimonio igualitario de varios años. Y yo vengo de una trayectoria de activismo con Amnistía Internacional por derechos humanos y pues de activismo feminista durante varios años también. Y en algún momento Amnistía hizo esta suerte de encuentro de líderes para procesos de campañas contra el machismo. Invitó a Gabriela en representación de Más Igualdad Perú y fui yo también como parte de Amnistía. Nos conocimos allí, que fue pues el taller en el que intercambiamos más, hicimos un grupo común de amigas, en fin, y unos meses después empezamos a salir juntas. Yo pensaba que era de amigas. Pero con otras intenciones. Y yo no me daba cuenta. Hasta ya, pues, algunas salidas después en las que ya claramente no era solamente una cosa de amigas y creo que lo recibimos con gusto también. Fue una etapa muy bonita, fue la etapa prepandemia además, así que pudimos efectivamente salir y socializar y etcétera, etcétera, sin saber la que se venía, pero pues como con muchísima energía, con muchísima buena onda. Conocerla fue súper bonito porque además creo que fue una situación particularmente bonita por el hecho de que veníamos las dos del activismo, como todo este set de valores que tú como estás intentando explorar en la persona cuando empiezas a salir con ella, ya era algo ganado. Entonces fue realmente muy bonito conocernos en ese marco, ¿no? Qué chévere. Y en realidad como Amnistía ha sido más o menos como cuna de este enamoramiento, tengo acceso a ciertos chismes, ¿no? Y uno de los chismes era, por ejemplo, que una era activista pro matrimonio igualitario y que la otra no creía en el matrimonio. Entonces, no sé cómo lograron resolver esta contradicción, cómo fue la pedida de la mano. De repente ahora tú nos puedes contar, Gabriel. Bueno, para mí fue también una experiencia muy, muy curiosa porque yo sabía que Fabi venía de esta trayectoria de cuestionar el matrimonio como institución. Entonces, yo empecé mi activismo en el 2013 con la campaña por la unión civil. Y siempre me llamó ese tema, siempre me llamó el tema de los derechos de las parejas. Primero de una manera como más liviana, más de estoy empezando a ser activista y este es como mi puerta de entrada, pero con los años lo fui construyendo más y cuando ya surgió la oportunidad de hacer activismo por el matrimonio igualitario, lo seguí llevando y Más Igualdad, que es mi organización, ahorita tiene una línea muy fuerte de trabajo de matrimonio y de parejas. Y con Fabi, cuando ya empezamos a estar juntas, nos empezamos a dar cuenta de que independientemente de lo que cada una tenía de background o de lo que venía transitando, estábamos encontrando a la persona con la que queríamos pasar el resto de la vida. Y nosotras tuvimos 2 pedidas de mano realmente. La primera fue bastante reciente en nuestra relación y fue en un viaje que las dos nos encontramos y Fabi me pidió hacer un compromiso de vida juntas, con un anillo, ¿no? Así bien bonito. Sin llamarlo matrimonio. Claro, sin llamarlo matrimonio. O sea, me puso textualmente en un texto. Yo no sé si esto es una pedida de matrimonio, pero se entendía como tal. Claro. Entonces para mí fue muy emocionante y obviamente que le dije que sí. Y lloré, porque yo quería estar con ella siempre. Yo dije, no, o sea, para mí Fabiola es la persona, la mujer con la que yo quiero vivir y con la que yo quiero construir un futuro y que sea parte de mi familia y que hagamos una familia juntas. Y luego ya cuando empezamos a vivir juntas durante la pandemia y después ya que bajó la pandemia, tuvimos ya una pedida como más formal, más de ya ahora sí vamos a intercambiar anillos y vamos a fijar una fecha. Y fue lo que hicimos, fijamos la fecha para el 2023 para casarnos en Argentina, a pesar de que inicialmente quisimos esperar a casarnos en el Perú,
pero muchas cosas pasan entre tanto, ¿no? Entonces dijimos, ya, hay que hacerlo en Argentina y también hacemos nuestro proceso acá en Perú. ¿Por qué decidieron casarse en Argentina? ¿Cómo fue el proceso de casarse allá? ¿Las trataron distinto por ser extranjeras? ¿Sintieron algún tipo de discriminación? Escogimos casarnos en Argentina porque en principio tienen una figura muy buena que se llama matrimonio en tránsito, que es la misma que también han usado muchas otras parejas. Y lo bueno de esta figura es que tiene muy pocos requisitos. Llegas con tu pasaporte, llegas con tu registro migratorio y ya te puedes casar prácticamente. Entonces, para nosotras eso era muy importante porque queríamos hacerlo rápido y queríamos tener nuestra partida de matrimonio para hacer cosas acá en Perú. Y entonces escogimos Buenos Aires precisamente por esa razón, también porque nos quedaba cerca. Y la otra razón fue ya más emocional, más de familia, porque Fabi su abuela fue argentina y había una gran parte de la familia de Fabi que todavía vive en Argentina y que queríamos que fuera parte del matrimonio. Yo había conocido a algunos en alguno de la familia en un viaje que hicimos las dos, mi primer viaje a Argentina por el matrimonio de otras amigas, y en ese momento nos sentimos muy cómodas y muy a gusto en ese país y dijimos, si nos casamos acá. Y eso fue lo que hicimos. Y en respecto al trato y a todo, fue tan natural. O sea, para mí sigue siendo tan sorprendente lo naturalizado que ya está allá, que cuando llegamos hicimos buenas migas con un chico que nos hizo los transportes. Y él nos recogía de varios lados y nos llevaba a hacer registros, a hacer trámites, al lugar donde nos casamos, etc. Y un día él nos preguntó, pero ¿por qué están haciendo tantas cosas? ¿Qué es lo que están haciendo acá? Porque no era solamente turismo. Y le dijimos, bueno, hemos venido a casarnos, nos vamos a casar el fin de semana. Y él se sorprendió de que en Perú no se pudieran casar dos personas del mismo sexo. O sea, para él fue realmente sorprendente. Y para muchas personas con las que conversamos allá también era muy sorprendente que las personas peruanas tuviéramos que viajar a otros países para casarnos. Bacán que esté tan naturalizado, ¿no? Tú, Fabiola, que no creías en el matrimonio como institución, finalmente te casaste, ahora sí crees. ¿Cómo fue tu matrimonio? ¿Quiénes las acompañaron ese día? ¿Cómo lo manejaron? Yo pues, sigo cuestionando en general las instituciones, también imagino que por deformación profesional, pero estoy convencida de nuestro matrimonio, lo estoy disfrutando y estoy muy, muy feliz de haber tomado la decisión de casarnos. Y creo que hacerlo en Argentina, claro, representa todos sus retos, porque eso, pues Perú todavía no lo reconoce, en fin, hay muchísimas dificultades que vienen con el tema de casarte fuera también. Pero creo que fue la decisión correcta para nosotras, tuvimos el inmenso privilegio de poder hacerlo, de poder tener pues trabajos que sostengan esa decisión, de poder tener familias que decidieron acompañarnos. Creo que el grueso de nuestro matrimonio fue familias que fueron y acompañaron y apostaron por la unión. La familia casi en pleno de Gabriela viajó, fue una cosa impresionante. Mi mamá, mi hermano, mi cuñada viajaron también. Fue muy lindo, como mi familia política también viajó por el lado de mi cuñada. Y pues mi familia allá estaba muy emocionada porque además era el hecho simbólico de estar en el lugar de mi abuela, ¿no? Que es alguien que ya no está. Entonces tenía como una carga emocional muy particular para nosotras que fue bonito vivir. Y pues felizmente que tuvimos las condiciones y es algo que agradecemos muchísimo y que muchísimas parejas no tienen, ¿no? Para vivirlo y para disfrutarlo. Fue muy bonito. Yo le dije a Gabriela, o sea, yo en la vida me caso una vez, le dije, contigo porque sí funciona y si no funciona yo no me vuelvo a casar, así que ahora hacemos lo que nos dé la gana. Hicimos realmente lo que quisimos en la fiesta, que si el buquet se dividía en pequeños buquets, que si queríamos organizar algo especial con la familia. Mi primo cantó la canción con la que entramos al altar. O sea, ocurrieron muchísimas cosas simbólicas muy poderosas para nosotras, de las cuales no me arrepiento. O sea, creo que el ritual del matrimonio como acción es una cosa a valorar muchísimo.
y pues tenemos el derecho de vivirlo así, de vivirlo con alegría, de vivirlo con nuestras familias, de vivirlo con nuestros amigos, de vivirlo como queremos vivirlo, como cada pareja quiere vivirlo. Y si algo, es una pena que tengamos que viajar para vivirlo de esa forma. Qué bacán, qué emocionante. Además todavía se te escucha emocionada cuando hablas. Ustedes pudieron casarse en Argentina, pero en realidad el Perú todavía no les reconoce legalmente como casadas, ¿no? ¿Qué cosas concretas no han podido hacer como pareja por esta falta de reconocimiento? ¿Qué les gustaría que la gente entienda sobre lo que implica no ser reconocidas como familia en el país? De hecho, nosotras decidimos ponerle la fecha ya al matrimonio porque cuando ya llevábamos muchos años de convivencia, yo entré a trabajar en un espacio que además es multilateral, ¿no? Y que tiene como muchos compromisos y etcétera con derechos humanos. Y yo registré la convivencia para poder garantizar el mismo seguro de salud para Gabriela. Y con todas las garantías que esta institución me daba y que esta institución representa en general, no pudieron admitir mi registro de convivencia porque el Estado no reconocía la convivencia. Entonces, como no podíamos garantizarla ni notarialmente ni en ningún tipo de documento oficial reconocido por el Estado peruano, bueno, notarialmente podíamos una carta simple, pero no podíamos garantizarla con ningún documento aceptado por el Estado peruano, no pudieron registrarlo. Y en ese momento pues tuve esta conversación con un par de mis colegas a quienes quiero muchísimo, en el que me dijeron: no interesa, váyanse el fin de semana, casen, hagan lo que sea, cásense y vuelvan, me dijeron, porque como tú consigas una posición internacional y sea una posición familiar, no vas a poder garantizar tampoco el hecho de que hay esto. Y era una realidad como muy tangible. En ese momento tuvimos la decisión de, ok, en este momento se le pone fecha, y ese es solamente uno de los aspectos, ¿no? En el país no solamente no puedes otorgar seguro de salud, no puedes reconocer la unión para todo lo que esto implica, incluido el hecho de, pues, hasta los temas de riesgo, ¿no? Abandono de hogar, si una de las personas muere, garantizar el mínimo de las propiedades que compartieron, tener algún tipo de garantías sobre lo que fue la vida en conjunto por muchísimos años que lleven juntas, ¿no? Y ese es un aspecto crítico, definitivamente. Es un aspecto crítico no poder reconocer a la familia. Y también es un aspecto crítico. De hecho, nosotras en algún momento nos planteamos la posibilidad de tener hijos, y al final decidimos que no, por un tema también muy crudo y muy crítico, que es el tema de no hay cómo reconocerles, ¿no? Entonces decíamos, bueno, es un proceso muy complicado hacer el proceso de reconocimiento si es que una de las dos decidiera como llevar el embarazo, pero además es un proceso muy complejo también el adoptar. Y de hecho en el registro de adopción nuestra existencia no existe, simplemente, porque cuando registras que estás en pareja y que estás casada, que es la realidad, tienes que llenar los datos de un hombre. Y cuando registras que no tienes pareja y que eres una persona sola, tienes que declarar si efectivamente estás sola o si vives con otra persona. Entonces, no puedes ni siquiera terminar de llenar el registro. No puedes ni siquiera postular a un proceso de adopción, con la inmensa cantidad de niñas que necesitan hogares y con la inmensa cantidad de situaciones críticas en el país que necesitan algún tipo de respaldo en el tejido social. Y eso no ocurre. Entonces, pues como esas hay millones de cosas, hasta las situaciones de hospital, ¿no? El no poder decidir siquiera si es que se le va a aplicar algún tipo de tratamiento a tu pareja en situaciones de riesgo, y como bien dicen las mamás de familias homoparentales, si en algún momento sus hijos están en el hospital y están con su pareja al lado y ellas no están, sus hijos se van a morir porque sus parejas no pueden decidir. Entonces ese tipo de aspectos que son críticos y que son determinantes de la vida también están de por medio en el reconocimiento del matrimonio y pues son urgentes. Y frente a esta serie de situaciones, en realidad ustedes no se quedaron de brazos cruzados, ¿no? Sino iniciaron una lucha, empezaron un proceso legal para que en el Perú se reconozca su matrimonio, ¿no? De repente tú, Gabriela, nos puedes contar un poco más de en qué situación se encuentra este proceso, qué pasos han dado, cómo se ha ido avanzando. Bueno, nosotras cuando regresamos de Argentina, inmediatamente empezamos el proceso de apostilla del acta de matrimonio, que es con lo que empiezas para que sea un documento legalmente válido en todo el mundo. Hicimos eso y esperamos a que pase el tiempo que el Estado te dice para que puedas empezar tu trámite de registro de matrimonio realizado en el extranjero. Esperamos nuestro plazo y hicimos nuestro trámite ante RENIEC con los abogados que nos están acompañando en este proceso. Recibimos la primera negativa.
volvimos a presentar el trámite, volvimos a recibir la negativa, y ya frente a esa segunda negativa de RENIEC, no de pedirle que, no sé, que legalice el matrimonio igualitario en el país, sino que registre que 2 personas se casaron en otro país, tal y como lo hace para todas las parejas heterosexuales que vienen al Perú a registrar sus matrimonios. Ellas sí lo pueden hacer, nosotras no. Entonces, con esas 2 negativas ya se puede ir hacia otra instancia, que es el Poder Judicial. Eso fue lo que hicimos el 13 de febrero, que fuimos este año a presentar nuestra demanda de amparo, que ya está en un juzgado constitucional en el que esperamos este mes nuestra audiencia para poder explicar nuestro caso, explicar por qué la ley nacional e internacional nos ampara y por qué RENIEC debería registrar nuestro matrimonio, así como los matrimonios de muchas otras personas. Entonces, este proceso tiene que seguir, seguir en el Poder Judicial. Puede ser que lo admitan en primera instancia, puede ser que no, puede ser que RENIEC vuelva a apelar, como siempre ha hecho RENIEC, nunca deja de apelar casos de matrimonios realizados en el extranjero. Todo lo que tiene que ver con comunidad LGBT, RENIEC lo apela. Entonces, RENIEC va a apelar cualquier decisión que sea favorable a nosotras. Segunda apelación, y nosotras vamos a tener que ir al Tribunal Constitucional, que lamentablemente sabemos que no es muy favorable en estos momentos a los derechos humanos ni a la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, porque lamentablemente ya no es un órgano de magistrados, es un órgano de políticos. Y así como en el Congreso, casi nadie está legislando o tratando de legislar en favor de las personas en situación de vulnerabilidad, como somos las parejas del mismo sexo, entre otras. En el Tribunal Constitucional tampoco están pensando en reconocer estos matrimonios, ni en mejorar nuestra calidad de vida, ni en garantizarnos todos los derechos que no podemos acceder por no poder simplemente registrar un documento y que nuestro DNI diga que estamos casadas. ¿Verdad? Es lamentable, es terrible, y además siempre el problema con RENIEC no solamente Sí. es con el caso de parejas del mismo sexo, sino en el caso, por ejemplo, de personas trans, RENIEC Exactamente. también siempre apela, o sea, Ujú. ahí hay una traba terrible. Ustedes pudieron ir a Argentina y casarse con la persona que amaban, pero hay muchas parejas del mismo sexo que no pueden hacerlo porque, a pesar de que es un proceso sencillo, puede ser costoso, Sí. existen miles de otras trabas, ¿no? ¿Qué le dirían a las parejas que están viendo o escuchando este podcast y sueñan con casarse algún día con la pareja a la que aman, que es una pareja del mismo sexo? Pues quizás a las parejas que sí lo van a poder hacer y que lo están planificando, que lo vivan al máximo, porque finalmente, pese a la situación en la que nos pone la situación del país, es un momento suyo y es un momento feliz y es un momento que tiene que estar repleto de amor, y ojalá lo tenga repleto de amor, pero también es un momento que nace del privilegio. Y para todas las parejas que, queriendo hacerlo, no lo pueden hacer, o que han tomado la decisión política y muy válida de no hacerlo hasta que en el país se reconozca, pues primero, muchísimo apoyo a esa decisión. Y luego, creo que es algo que sí nos toca, creo que a ninguna de nosotras le toca sacar del closet absolutamente a nadie, ni hacer pública ningún tipo de relación. Pero sí es importante que reconozcamos que el poder de la visibilidad es inmenso, más aún en una sociedad que en muchos espacios está retrocediendo tanto en materia de derechos. Reclamar nuestro espacio en el territorio, reclamar nuestro espacio en la sociedad, reclamar nuestro espacio en la visión de quiénes somos y en la identidad de lo que somos comunitariamente es inmensamente poderoso. Y para eso existen muchas campañas que son muy importantes. Sí Acepto es una de ellas. De hecho, nosotras también estamos apoyando directamente la campaña y pues nuestra unión es parte de ese proceso. Ponerse en contacto, ya sea con una de las campañas que estamos mencionando, con alguna de las organizaciones de las que formamos parte, o con cualquier otro espacio que sea capaz de ofrecerles tejido social, especialmente en los escenarios en los que las familias no han brindado apoyo, en los que las familias han tenido actitudes violentas hacia la unión y hacia el amor de quienes somos como parejas. Yo creo que es fundamental que sepan que tienen comunidad y que la comunidad va a celebrar su unión. Con bombos, con platillos, con absolutamente todo lo que quieran,
también es súper importante. Y pues finalmente que reclamemos lo que nos merecemos, y nos merecemos derechos, que son los mismos, que no estamos pidiendo nada extraordinario. A nadie le ha pedido que inventen la pólvora. En el Congreso no necesitan hacer nada particularmente intelectual para garantizarnos derechos, y esa es la verdad. Lo único que tienen que tener es determinación política para garantizar lo mínimo, porque ni siquiera nos están dando algo extraordinario. No les estamos pidiendo ningún tipo de favor. No les estamos pidiendo nada que esté fuera de su alcance. No les estamos pidiendo nada que sea particularmente extraordinario a nivel global. Les estamos pidiendo simplemente sacarnos el polvo del conservadurismo que nos ha llevado a este momento y darnos cuenta de que el país no puede seguir funcionando de esta forma, y esta inmensa cantidad de población que somos, porque no somos tampoco un grupito muy pequeño, ¿no? Necesita derechos y necesita que los derechos se garanticen ahora, porque no podemos seguir esperando. Entonces, como alzar la voz de reclamo en el marco de un amor inconmensurable, yo creo que es más que necesario y está en nuestras manos hacerlo. Me quedo con dos cosas bien bacanas que dices, que una es que el Congreso no tiene que hacer nada especialmente intelectual o diferente para esto, ¿no? En realidad casi tienes que hacer copy-paste de muchos países, además de la región, que ya llevan, o sea, estamos totalmente atrás, ni siquiera estamos queriendo como sumarnos y llevar la ola y esperar que nos sigan, sino estamos totalmente atrás, y es algo como muy sencillo, ¿no? También esto que decías, porque se me viene a la mente esto que decías de celebrar, ser visibles, y porque muchas personas, muchas parejas del mismo sexo que comentan o cuentan, oye, me voy a casar en otro país, no sé qué, reciben un mensaje del tipo, ¿pero para qué? ¿No? O sea, ¿por qué te casarías fuera si es que en Perú no lo puedes reconocer? Pero celebrar, ser visibles, estar orgullosos es fundamental, ¿no? ¿Qué crees que cambiaría mañana, Gabriela, si en el Perú se fuera legal el matrimonio igualitario, ¿no? Pues creo que cambiaría muchas cosas y a la vez no cambiaría muchas. O sea, es así porque para las personas que estamos afectadas por no tener acceso al matrimonio en estos momentos, cambiaría todo. Todo. Cambiaría desde la respuesta que damos cuando nos piden en el teléfono hacer un trámite. Yo ya no tendría que decir que soy soltera, porque realmente estoy casada. Podría cambiar muchas cosas, como todo lo que ha comentado Fabi sobre tema de salud, tema hereditario, tema de pensiones, tema de acceso a vivienda, tema de acceso a protección contra la violencia, etc. Pero a la vez no cambiaría realmente el tema de fondo, porque es ampliar lo que ya existe para que más personas podamos disfrutar de ello. Creo que la sociedad no se caería a pedazos, la sociedad no se perjudicaría, sino que la sociedad se beneficiaría de que todas estas personas que aportamos a nuestro país, que nos seguimos quedando acá para apostar por nuestra sociedad, para apostar por nuestra cultura, que sintamos que realmente somos valoradas, porque tenemos mucho para dar, tenemos mucho valor como ciudadanas, ciudadanos, pero nuestro país de muchas formas nos dice que no es cierto. Entonces creo que cambiaría eso, y cambiaría ante la sociedad que las personas de la comunidad LGBT sí somos valiosas en muchos sentidos, y que por ello necesitamos acceder a todos estos derechos. Entonces yo creo que nuestro país solamente tendría beneficios positivos de tener ya el matrimonio civil igualitario en nuestro país, en parte porque también dejaríamos de ser este oasis de discriminación que venimos siendo hace tantos años alrededor de tantos países en nuestra región de América Latina y del Sur, que ya tienen derechos. Entonces, creo que nos conviene mucho dejar de sacarnos esta venda que solemos tener en los ojos de que en el Perú no se tocan, ¿no? En el Perú no se tocan los derechos, en el Perú no se tocan los avances porque somos diferentes. No, hay que seguir adelante para poder garantizar derechos para todo el mundo. Y uno de estos derechos es justamente el matrimonio. Muchas gracias, agradezco no solamente que hayan venido al programa, sino agradezco su lucha, ¿no? Como también como miembro de la comunidad, como mujer lesbiana, para mí es fundamental la lucha que inician ustedes, compañeras, a las que probablemente en algún momento me pueda sumar. Gracias. Gracias por la invitación. Si te gustó este programa, compártelo. Pero antes de irnos, te dejamos 3 maneras de sumarte al movimiento y tomar acción por los derechos humanos. Firma aquí y únete a nuestro pedido para exigir al Congreso peruano que apruebe las normas legales que otorguen el derecho al matrimonio igualitario.
Firma aquí para pedir a nuestras autoridades que el derecho a la identidad de la población trans sea otorgado de manera libre y oportuna, sin necesidad de tener que acudir a tribunales para ello. Finalmente firma aquí y ayúdanos a construir un futuro justo e inclusivo para todas las personas, sin discriminación de género ni orientación sexual. Muchas gracias y nos vemos pronto para seguir hablando de derechos en voz alta.